todos. Repito mi nombre, Luis Santos, y antes de iniciar con el tema de este dispositivo para codificar las redes en fibra óptica, vamos a hablar un poco de qué es la fibra óptica. Pues para saber cómo yo codifico un medio, necesito saber el medio o conocer el medio, ¿no? No sé qué tan profundo conozcan sobre fibra óptica hoy en día los presentes, por eso vamos a indagar un poco antes de... Ok, el contenido del día de hoy va a ser, bueno, conceptos básicos y definiciones de fibra óptica, los tipos de fibra óptica que podemos encontrar hoy en día en el mundo, tipos de pérdidas en la fibra óptica, dispersión en fibra óptica, y vamos a conocer qué significa ese término de dispersión, los equipamientos para inspección y medición en fibra óptica, y por último entraremos en lo que son los sistemas ópticos caóticos, que es el tema principal de la presentación. ¿Qué es la fibra óptica? Como podemos evidenciar ahí, es un medio altamente puro y transparente, es un hilo que se compone, como vemos al final de la diapositiva, de dióxido de silicio, un compuesto de dióxido de silicio que muchas veces es modificado para garantizar esa propagación o reflexión total interna dentro de ese medio referente a sus capas envolventes. Es un material que con simplemente 2 kilogramos de este material se pueden desarrollar hasta 40 kilómetros de fibra óptica. Lo confiable y lo económico que pudiera llegar a ser en comparación a otros medios, como lo son el cobre, que tiende a ser un poco más costoso. El vidrio y el plástico son los materiales que mejor desempeño presentan a la hora de fabricar conductores ópticos. Como ya les había dicho, el dióxido de silicio es el que se utiliza, o sea, este compuesto es el que se utiliza normalmente para la fabricación de estos hilos cuando nos orientamos a lo que son las telecomunicaciones. Tenemos 3 tipos en el mercado hoy en día, que serían núcleo de sílice o de dióxido de silicio y revestimiento o recubrimiento. Este nombre deriva más que todo del inglés del cladding, pero hay literaturas que le dicen recubrimiento, otras literaturas le dicen revestimiento. Es esa capa que recubre al núcleo, que es por donde viaja la información, que garantiza, según una ley física, que esa luz no se refracte hacia otro medio. El siguiente sería, tanto el núcleo como el revestimiento, el recubrimiento son de plástico, son estos tipos de fibras más económicas que tienen dimensiones un poco más grandes, pero no se utilizan tanto en redes de transporte de largas distancias porque hay una alta atenuación. Cuando nos vamos al mundo de las telecomunicaciones, nos vamos a que ambos elementos están compuestos del mismo material, que es el silicio. Su núcleo y su revestimiento están construidos del mismo material, sin embargo, el núcleo comúnmente es modificado, o lo que hoy se conoce como dopado, para modificar sus valores de índice de refracción. Como les mencionaba, hay una ley física que se llama la ley de Snell, que siempre el índice de refracción del núcleo debe ser un poco mayor al de su recubrimiento o al de su cladding, para, como les dije, garantizar esa reflexión total interna. ¿Cuáles son las ventajas de este medio con respecto a otros medios? Es que permite mayores distancias entre repetidores. Es un medio muy difícil de manipular, no es lo mismo como conocemos en cobre, donde vamos a empatar un enlace de cobre, o como colocando un ejemplo, los que tienen más edad aquí, donde antes uno estaba en una llamada telefónica y veías que se interceptaba o se mezclaba con otra, ¿no? O si querías interceptar un medio de transmisión de cobre, simplemente tú empatas un cobre y haces una línea en paralelo y puedes, de cierta manera,
vulnerar ese enlace o esa red. En la fibra óptica no pasa eso. En la fibra óptica, por ser un medio tan delgado, por ser un medio tan delicado, con simplemente no saber manipularlo adecuadamente se puede romper. Y no es tan fácil, porque no es que yo voy a agarrar el hilo de silicio y lo voy a enrollar como hacía con el cobre en otros medios. Necesito equipamientos especializados para hacer esa fusión o ese empate de ese material. Entre otras, presenta una alta seguridad, está casado con el punto anterior, apropiado para una alta gama de temperaturas. Sabemos que como estamos trabajando con luz, no estamos trabajando con electrones, que sería en la parte eléctrica, no contamos con ese flujo de electrones constante que me genera mayor temperatura. Obviamente, tenemos mayor resistencia en ambientes tanto líquidos o corrosivos de cables eléctricos. Como no tengo esa presencia de cobre, no tengo esa peculiaridad, y tengo una abundancia de sílice en la naturaleza. Es el segundo elemento más abundante en nuestro planeta Tierra. ¿Por qué me voy por el cobre si tengo este elemento que me garantiza mayor abundancia? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primer elemento en el mundo antes del silicio? Más abundante, exactamente. ¿Qué tiene el agua? ¿De qué está compuesto? Oxígeno. Evidentemente el oxígeno es el elemento más abundante en nuestro planeta Tierra. Imagínense que después del oxígeno es el sílice. Y este sílice es el material con el que usamos o construimos o desarrollamos la fibra óptica. Entonces, imagínense las ventajas que puede llegar a tener respecto a otros elementos. Ok, es importante, antes de entrar a esta diapositiva, que otra ventaja que tiene la fibra, como le habías mencionado, que como no estoy manejando electricidad, sino estoy manejando luz, este medio de transmisión, esta guía de onda, podemos decirlo también, es inmune a interferencias electromagnéticas. ¿Y quiere decir? Si yo tengo, por ejemplo, en mis redes troncales de Corpoelec, coloco un cable UTP, coloco un cable coaxial, esa interferencia electromagnética generada por esos medios de transmisión va a afectar mi información. Yo no puedo tener esos dos medios juntos. En cambio, la fibra óptica, por no estar compuesta por electricidad sino por luz, puedo tener en paralelo con un medio de alta tensión y no me va a alterar la transmisión como tal. Esa es otra ventaja también relevante. Entonces, entramos a lo que es el espectro electromagnético. ¿Conoce alguien el espectro electromagnético? ¿Tienen alguna idea? Ok, para conocer dónde opera o dónde trabaja la fibra óptica, es importante conocer el espectro electromagnético, que está compuesto de señales ionizantes y no ionizantes. Hemos escuchado alguna vez los rayos gamma, los rayos beta, los rayos X, que vamos a hacernos una placa y colóquese aquí con cuidado, y esto es un equipo. Son radiaciones no ionizantes, ionizantes. La fibra óptica trabaja dentro del rango de las radiaciones no ionizantes, pero no porque sea no ionizante yo puedo verlo. Entonces este es el espectro donde podemos ver, pero la fibra óptica trabaja en un espectro en donde no podemos visualizarlo, y es por ello que hay que tener una precaución a la hora de trabajar con estos instrumentos, tanto de medición, transmisión, recepción y los mismos cables de fibra óptica, porque puede estar encendido, puedo observar, pero no puedo ver ningún tipo de resplandor o una señal que me indique que está trabajando. Y si me lo coloco aquí, estamos hablando de que son dimensiones tan pequeñas que me pudiera estar dañando el ojo y no me doy cuenta. Porque si yo veo directamente esta luz, o sea, el reflejo de tus ojos de una vez, porque es algo que ves, que percibes, que detecta tu ojo, tu reflejo va a ser cerrar los ojos. Pero si es algo que no ves, te puedes estar dañando la retina
y no te das cuenta. Entonces es importante conocer en dónde opera la fibra óptica. Entonces, si podemos ver aquí, lo que son las fibras multimodo y monomodo operan a partir de las multimodos, perdón, desde los 850 nanómetros. Ya les dije que el ojo opera hasta alrededor de 700, que es donde empieza el infrarrojo. Y vamos subiendo con respecto a la fibra monomodo, que arranca en más o menos unos 1310, 1550, 1625. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí van entendiendo? Okay. ¿Sigan? Ok, cuando les decía en qué trabaja la fibra óptica, se le denominan esos sectores donde mejor trabaja, porque de 850 nanómetros en adelante la fibra se comporta mejor, pero hay espacios que se le denominan ventanas de operación, donde es en esa ventana o en ese pequeño espacio es donde mejor se comporta la señal dentro de un conductor óptico. Se le denomina, como les dije, ventana de operación, en donde había una primera generación que era la de en 850 nanómetros, lo que se le denominaba en su momento las fibras multimodo. Y las fibras más modernas, que son las fibras monomodo, están a partir de los 1300, 1310 nanómetros en adelante, hasta los 1625, 1700. ¿Cómo está compuesto una fibra óptica? Ya hablé un poquito más básico, ahora vamos a entrar en qué es la fibra, cómo está compuesta, cómo se come eso. La fibra, un cable de fibra o un hilo de fibra, está constituido por 4 elementos principales. Los demás es más protección que otra cosa. Pero lo principal sería el núcleo, el cladding, como les digo, una literatura le dicen revestimiento, otro recubrimiento, pero es simplemente traducción. El cladding, el coating y la cubierta exterior que identifica su color o el tipo de fibra. De ahí para allá, si es un cable en exterior, simplemente es protección para la fibra. Si es para exteriores, si es para tanquillas, si es para tendidos aéreos. Pero lo que identifica un hilo de fibra es simplemente esas primeras 4 capas. En multimodo, lo que pasa es que no se puede apreciar mucho aquí, la imagen no me favoreció, ronda más o menos entre los 50 nanómetros y 62.5 nanómetros el diámetro de su núcleo. Y en monomodo oscila entre 8 y 10 nanómetros. El cabello de cualquiera de todos ustedes va a depender de su grosor. Si usted es cabello fino, cabello grueso, ronda más o menos entre los 100 nanómetros, 120 nanómetros. Entonces se puede imaginar que esto es mucho más pequeño que el cabello de cualquiera de todos ustedes. Y a su vez, el cabello de todos ustedes es maleable, esto es silicio. ¿Qué es el silicio? ¿Con qué se hace el silicio? O sea, perdón, esa no es la pregunta. El silicio, el vidrio se hace ¿con qué? Con silicio. Entonces, el vidrio es un material un poco duro. Entonces, si es dióxido de silicio, es un material que no es maleable. Es un material que con solo tocarlo, con unas dimensiones más pequeñas que un cabello de usted, se puede romper. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, les hablé de multimodo, pero habrán personas que digan que eso es multimodo. Entonces, la fibra multimodo propaga más de un modo de luz, porque su núcleo es un poco más amplio y la fuente que se utiliza para transmitir la información es un diodo LED o diodos especiales que se le denominan BCC. Para acá. El diámetro del núcleo es más grande en comparación a las monomodos. Como les había dicho, oscila entre 50 y 62.5 nanómetros. Hay 2 modos de propagación, que sería el escalonado y el gradual. No podemos llegar más allá de 2 kilómetros. Son fibras que hoy en día, son las primeras fibras, pero son fibras que hoy en día, que a pesar de que se siguen utilizando, son redes o son fibras que se utilizan ya en el tramo final, la última milla, redes de enlace.
No son redes para transportar información de estado a estado, de país a país, como tal. Y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, lo que conocemos como ITU, en la sección de telecomunicaciones, la recomendación, desde la recomendación G651.1 pueden encontrar las especificaciones técnicas de lo que son todas las fibras multimodo. Llegamos a la fibra monomodo, en donde no propaga varios modos como tal, sino solamente propaga un solo modo, de ahí el nombre, mono-modo. ¿Por qué propaga un solo modo? Porque tenemos un núcleo mucho más pequeño y la fuente empleada es un láser. Ya no es un LED, ya no es un bezel, ya es un láser. Es un poco más pequeño la fuente como tal. Tenemos un diámetro mucho más pequeño, son empleadas para largas distancias. La Unión Internacional de Telecomunicaciones la aloja entre la 652 y la 657. Esas son todas la parte donde podemos encontrar las características de los diferentes tipos de monomodo. Porque cuando hablo de monomodo, no es uno solo. Cuando hablo de multimodo, no es uno solo. Hay o existe un desglose de todas estas fibras como tal. Y su modo de propagación solamente es de modo escalonado. Cuando yo les hablaba de bezel o BCCEL, ese es un láser de emisión superficial de cavidad vertical que si comparamos con lo que es un diodo LED, vemos que su espectro de radiación es de 35 nanómetros. En comparación a lo que puede ser un espectro de un LED, que pueden ser más o menos 100 nanómetros, vemos cómo se ve reducido lo que a pesar que es un LED también, propaga de una manera más pequeña para garantizar que no hayan tanto rebote. Mientras más rebota la señal dentro del núcleo, ¿qué creen que sucede? Se atenúa más la señal, porque mientras más rebota, se va debilitando o se va atenuando esa señal. Entonces, ¿qué se garantiza con que la fuente y el núcleo sea más pequeño? Que se rebote menos y que sea más proyectada esa información. Por eso llegamos a la parte del láser, donde el tamaño del diámetro más o menos es alrededor de 10 micrómetros, y cuánto dije que era el núcleo de la monomodo, oscilaba entre 8 y 10 micrómetros, más o menos. 10 nanómetros, perdón. Siguiente. Entonces, si diferenciamos lo que es la multimodo con la monomodo, se puede apreciar de esta manera: como tenemos un pulso, una fuente inicial, y vemos cómo se degrada del otro lado. En monomodo prácticamente la degradación es más baja que con respecto a la multimodo, porque su viaje o su transferencia de datos por todo ese medio no choca tanto, porque es un solo medio como tal. En multimodo existen estos dos: está el escalonado, como les dije, de índice escalonado y de índice gradual. ¿Qué diferencia tiene esa de la anterior? Ya vamos para allá. Tenemos, según normativas de la IEC, que clasifican la fibra multimodo en OM1 hasta la OM5. La OM1 es esa primera fibra que vemos que es de color naranja. La fibra monomodo, nos enseñaron, para los que hayan estudiado telecomunicaciones y hayan indagado o visto alguna materia con respecto a fibra óptica, siempre nos dicen la fibra multimodo es color naranja y la fibra monomodo es color amarillo. Pero eso es lo más básico. Cuando llegamos al desglose de la fibra multimodo, decimos que solamente lo que es la OM1 y quizás la OM2 son las que respetaban ese color. Cuando vinieron saliendo mejoras u optimizaciones de ese cableado, pues evidentemente tuvieron que cambiar los colores para no confundirse con estas nuevas mejoras. Estas nuevas mejoras, que son OM2, OM3, OM4 y hoy en día la más actual sería la OM5, redujeron el núcleo de 62.5 a 50 nanómetros, y a partir de la OM3 en adelante no simplemente tengo un núcleo y un recubrimiento, tengo en el núcleo como si fuesen capas, de manera que cuando entra, si puedes retroceder a la lámina anterior, vemos como si yo tengo
distintos núcleos en un mismo núcleo, ¿qué hace la luz cuando entra en el núcleo? Como vemos en la primera, va rebotando. ¿Por qué rebota? Porque el índice de refracción, como les dije al principio, del recubrimiento es menor al del núcleo, entonces él siempre va a rebotar, porque si es menor el índice de refracción del medio superior, él se refleja. Si es a la inversa, se va a refractar. Ley de Snell. Entonces, si yo coloco un núcleo, voy a poner un ejemplo, de 1.5, 1.49, 1.48, 1.49, 46, qué sé yo, la luz no va a viajar de golpe, sino va a ir buscando siempre el índice de refracción mayor. Entonces se me va a comportar como una onda sinusoidal buscando el índice de refracción mayor dependiendo del ángulo de incidencia de la fuente. Siguiente. Hoy en día, como les había dicho, dependiendo del color, podemos identificar ya entonces qué fibra multimodo estoy trabajando. Quizás alguno que trabaja en la parte de un data center, un equipo donde estén todos los switches, los routers, todas esas redes, vemos que hay cables amarillos, hay cables naranjas, hay cables como color agua marina, pues ya vamos más o menos a ir identificando qué tipo de fibra es. Ok, en la monomodo pasa lo mismo. La monomodo tenemos la recomendación G652 que habla de la monomodo estándar. La monomodo estándar es el diseño más antiguo de la fibra monomodo y es por ello que se le denomina la monomodo estándar, porque actualmente, a pesar de que es más antigua, se sigue utilizando hasta en las redes, lo que conocemos hoy en día como FTTH o fibra hasta el hogar. Imagino que alguno de ustedes debe tener hoy en día: tengo fibra en mi casa porque me llegó la fibra hasta la casa. Bueno, esa fibra que le llega hasta su casa viene transportada por la G652. La que le llega a su casa no es G652, pero la que transporta sí. Entonces, por eso les digo que es la más estándar, porque es la que mejor está optimizada o fue diseñada a ser utilizada para la longitud de onda de 1310 nanómetros. Puede utilizarse en 1550, pero en distancias más cortas, en donde se aplique la técnica de compensación de dispersión. Ya vamos a ver qué es dispersión. La fibra G652 viene en diferentes variantes porque dentro de esas ventanas de operación que les comenté, hay una parte donde es la 1383 nanómetros de ese espectro de trabajo de la fibra, donde más atenuación se presenta. Entonces, fueron desarrollo de la G652, la G652 no es una, son 4, donde se fueron mejorando ese material para ser más óptimo cuando se trabaje con tecnologías de multiplexación y se pueda trabajar cercano a esa atenuación. ¿Sí? Tenemos la G653, G654, no es indagar mucho en esto, sino es para que tengan como ese conocimiento básico. La G653 es la utilizada en largas distancias, pero donde tenga presencia de amplificadores topados de hebrio. Les había mencionado que la fibra también se modifica, se dopa para ciertas aplicaciones. Los amplificadores de FA, o los EFA por sus siglas en inglés, no son amplificadores que pasan a eléctrico, amplifican, filtran y después pasan a óptico. No, ellos internamente, ese equipo electrónico está dopado, o sea, consta de fibra dopada, que cuando entra la información no hace falta pasarla a otro medio, sino esa modificación de entrar de un medio a otro que está dopado hace ese proceso de amplificación sin necesidad de pasarlo a eléctrico. Tenemos la G654 que tiene un tamaño de núcleo un poco más grande. Les dije que el tamaño de la monomodo varía entre 8 y 10 dependiendo de la aplicación o dependiendo del tipo de fibra, puede variar, va a depender mucho de lo que se vaya a utilizar, y esta es óptima entre 1550 y 1600 nanómetros. Vemos que no es lo mismo empalmar o trabajar una fibra G654 que me es óptima de 1500 en adelante, que la estándar que es óptima más es 1310. Ojo con trabajar con fibras que no sean compatibles. Siguiente.
La G655, que se le dice también fibra de dispersión desplazada no nula, aprovecha las características que suprime el crecimiento de la mezcla de 4 ondas, un problema muy común en las tecnologías WDM, que son multiplexación por longitud de onda en su traducción. Está optimizada para tendidos de cables WDM y largas distancias, como esos cables que conocemos hoy en día como transoceánicos o transatlánticos, que son los cables submarinos. Siguiente. Para culminar con este lote de fibra monomodo, tenemos la G656, que trabaja también con tecnologías CWDM y DWDM, pero a partir de longitudes de onda de 1460. Y por último, pero no menos importante, tenemos la G657. Les dije, la fibra que me llega a mi casa, la G657, que es una fibra como dura, no sé si se han notado el que alguno tenga fibra en su casa, que es un poco más maleable y es un poco más, de cierta manera, manipulable, porque es una fibra que fue desarrollada para eso. Es de la familia de fibras diseñada para minimizar la sensibilidad de la pérdida de esa tensión en curvatura, y fue diseñada para aplicaciones en Pascore. La Pascore es un pequeño cable de fibra, pero por ver su versatilidad con respecto a los dobleces, fue utilizada hoy en día para otras aplicaciones, como son las redes de fibra hasta el hogar. Y esta fibra es de la última milla, lo que llega desde el poste más cercano a tu hogar hasta el punto de red de tu casa. En resumen, tenemos que estas serían todas las fibras. Vemos la diferencia entre la G652, 53, 54, 55 hasta la 57, y entre todas estas, si nos vamos a las longitudes de onda, las más compatibles entre ellas serían la G652 y la G657, porque trabajan más o menos en el mismo rango. Es por ello que hoy en día las redes de fibra hasta el hogar, las redes también que se conocen como GPON, trabajan con G652 para transporte y G657 como última milla, como les acabo de indicar. Siguiente. Para conocer cuáles son las pérdidas que afectan a la fibra, porque todo lo que he dicho es es sorprendente, la fibra pero la fibra también tiene pérdidas. La fibra también tiene elementos que perjudican su transmisión. Ellos se componen entre pérdidas intrínsecas y pérdidas extrínsecas. ¿Cuáles se denominan como intrínsecas? Son esas atenuaciones propias de la construcción de ese elemento. O sea, ya se escapa de lo que es el operador, el mantenimiento, el instalador. Eso es la construcción. Nada es perfecto, pues en la construcción de la fibra pueden existir burbujas de aire, imperfecciones en lo que es el cilindro como tal, y cuando llegamos a las pérdidas extrínsecas, son esas provocadas por el instalador o el que hace seguimiento, monitoreo y mantenimiento, que son las pérdidas en las uniones, los dobleces o lo que se conoce como macrocurvatura, ese doblez inadecuado que se le hace a un cable. Recordemos que no estamos trabajando con dimensiones como las de un cable de cobre, que puede medir 1 milímetro, y el material es menos resistente que un cobre. El cobre tú lo enrollas, una extensión, la enrolla, miren cómo tenemos esto aquí. Eso está enrollado y eso está conectado sin sufrir nada. Pero la fibra no podemos hacer eso, tenemos que respetar unos rangos, tenemos que respetar unos diámetros de enrollado. ¿Sí? Dentro de sus pérdidas intrínsecas están, como les había dicho, su fabricación puede ser diferencias entre su núcleo, diferencias entre su recubrimiento, diferencias entre la forma de cómo es el núcleo, si es elíptico, si es cilíndrico. Entonces, cuando los acoplo, cuando los empalmo, cuando los conectorizo, pueden llegar a tener de cierta manera atenuaciones inadecuadas, pero no son porque hice mal el trabajo, sino porque lamentablemente la fibra vino de esa manera. Para entender un poco más lo que son las pérdidas en la fibra, tenemos dos elementos primordiales como tal, que son la pérdida por inserción y las pérdidas por retorno. Esto lo mide o lo determina un equipo de medición de fibra óptica.
La pérdida por inserción, como su nombre lo dice, es esa pérdida que todo lo que yo le añado al sistema o a la línea me añade o me inserta una atenuación. Si yo le coloco un conector a una fibra, le estoy añadiendo o le estoy insertando una atenuación. Toda discontinuidad en el medio me representa una pérdida por inserción, pero también toda discontinuidad en el medio me representa una pérdida por retorno. ¿Qué es pérdida por retorno? Es toda esa información que cuando choca con esa discontinuidad refleja o devuelve una onda reflejada a la fuente. Mientras más alta es la pérdida por retorno, es mejor. Ustedes dirán, mientras más alta es la pérdida por retorno, es que estos valores se determinan como valores negativos. ¿Qué es mayor? Menos 1 o 0. 0 es mayor. Entonces, mientras más alto negativamente es mi pérdida por retorno, mejor es el elemento como tal. Entonces, si un conector me dice que mi pérdida por retorno, o mi RL en inglés, es menos 50, pues mejor es ese elemento, menos es lo que se me está devolviendo a la fuente. No sé si me logré explicar de esa manera. Siguiente. Otra pérdida o otro elemento que determina pérdida en lo que es la fibra óptica es la dispersión. Por ejemplo, en una fibra multimodo donde yo les mencioné que viajan distintos modos de propagación de la luz, porque un LED no me propaga un solo haz, sino me propaga diferentes ventanas, diferentes longitudes, perdón. Entonces, dependiendo del ángulo de incidencia dentro del núcleo, pueden viajar a diferente velocidad dentro de ese núcleo, lo que conlleva que cuando yo tenga que regenerar la señal al final, se tarde más tiempo, porque elementos que cuando choquen con imperfecciones de la fibra, dobleces o cualquier elemento que le añada una pérdida, entonces ese haz de luz perjudique su propagación y llegue más tarde que los otros modos de propagación. Entonces es una manera coloquial de entender qué es dispersión. Siguiente. Podemos también llegar a lo que es los equipamientos de inspección y medición de fibra. ¿Cómo yo determino si mi fibra tiene dispersión, si mi fibra tiene pérdida, si mi fibra tiene atenuación? Es inspeccionar todos esos elementos que me pueden estar arrojando esa atenuación no adecuada. Alrededor del 80% de normalmente las fallas en un enlace de fibra óptica está representada por los conectores. Los conectores son los que normalmente están en mayor contacto con el que tiene control o mantenimiento o inspección de la red. ¿Por qué? Porque cuando usted hace un empalme de fibra, usted, por ejemplo en la calle, eso se coloca en una manga hermético y eso no se toca más. Entonces, ¿para qué yo voy a inspeccionar algo que está hermético, que está cerrado, está en un elemento que está colocado para la intemperie? ¿Para que yo voy a estar revisando eso a cada rato? Pero en el elemento final, donde tengo los conectores, usted está desconectando, quitando, poniendo, tumba este enlace, coloca este. Entonces, ese elemento es el 80%, representa el 80% de las causas, muchas veces, de las pérdidas en una señal de fibra. ¿Cómo yo determino si es el conector o es otro elemento? Pues hay microscopios que me ayudan a ver la limpieza adecuada o el rayado o las condiciones de ese conector. Muchas veces ni siquiera es la limpieza, sino el correcto acople del conector dentro del adaptador del equipo. Para verificar si yo veo que el conector está limpio, no está rayado, yo tengo una especie de láser o apuntador especial para conectores o para redes de fibra que lo acoplo al núcleo, al terminal del conector, y es como para medir continuidad. Y este láser es visible, no es un láser invisible. Si hay un corte, un doblez, voy a ver el puntico rojo, es de color rojo,
voy a ver dónde hay una luz. Si no hay ningún tipo de atenuación, voy a ver la luz del otro extremo. Pero si hay un corte, un doblez, una fisura en la fibra, ojo, interior, no voy a ver la luz en un cable que esté en la calle. Eso es simplemente última milla. Con el anterior, el microscopio, y lo que es el láser, para ver si dentro de mi rango visible hay alguna falla, un empalme, una acopla o todo este tipo de conexiones. Si la falla no está cercana, entramos a los elementos que me van a ayudar a medir lo que está afuera. Y ahí es donde entramos a lo que son el medidor de potencia. ¿Qué hace un medidor de potencia? Simplemente medir, como su nombre lo dice, la potencia que está enviando el transmisor. ¿Qué pasa con este equipo? Este equipo es simplemente para saber si el valor está dentro del rango, pero es una caja negra. Sé lo que entra, sé lo que sale, pero si lo que sale no es lo adecuado, ¿cómo lo determino? ¿Cómo sé que está bien? O sea, simplemente veo si está dentro del rango de la normativa internacional, ok, el enlace está correcto. Y si no está, me voy al siguiente equipo, que se le denomina reflectómetro óptico en el dominio del tiempo. Por sus siglas en inglés lo van a conocer más como OTDR. No, hazle reflectometría, utilízalo TDR. Si ustedes están en ese mundo, más o menos van a conocer en algún momento un equipo de estos que simplemente lo que hace, como su nombre lo dice, en el dominio del tiempo, lanzar un haz de luz, y dependiendo, les dije que todo elemento que represente discontinuidad va a generar una onda reflejada. ¿Y qué es el equipo? Un reflectómetro óptico. Mide todas las reflexiones ópticas que me devuelve el medio. El mismo transmite y por el mismo puerto recibe. Y él me va a dibujar una gráfica y dependiendo de lo que tarde en ir y devolver esas mediciones, me va a determinar en qué distancia está esa discontinuidad. Para yo, de cierta manera, corroborar que la distancia está en el punto indicado, las medidas se hacen bidireccionales, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Si yo mido un enlace de 10 kilómetros y me dice que hay un corte en el kilómetro 6, si yo mido de allá para acá, ¿dónde me lo va a decir? En el kilómetro 4. Ahí yo digo, me voy a ese kilómetro o a esa instancia a ver qué pasó. Pero antes de ir, verifico en la planimetría qué hay ahí. Si hay una manga de empalme o si de repente que hay un corte que perjudicó el enlace de fibra. ¿Claro hasta ahora? Bueno, le voy a dar el pase a mi compañero Héctor, que continuará. Bueno, me les expliqué antes de... Esto es lo que se representa o lo que se puede apreciar dentro de un OTDR. Esa gráfica que les mencionaba es algo como esto, donde vemos picos, y esos picos me van a representar, si es un conector, ya por experiencia uno ya sabe que tal pico representa un conector, tal pico representa un empalme, dependiendo de qué tan alto o qué tan fuerte es la atenuación o la pérdida por retorno. Los empalmes no representan pérdidas por retorno, más si tienen pérdida por inserción. Los conectores es al inverso, o sea, sí tienen pérdidas por retorno. Entonces ya uno estudia la gráfica y los que vean en piquito alto representan nuevamente un conector, una macro curvatura, y los que tengan un piquito más pequeño es un empalme porque su pérdida por retorno es prácticamente infinita, es despreciable. Ahora sí. Bien, gracias. Buenos días a todas y todos. Agradecidos con el superintendente Carlos Caparra por la invitación en esta semana aniversario y todo su equipo que lo acompaña. Ya el día de mañana efectivamente cumple 23 años, una institución bastante madura, la superintendencia, su CERTE, con una importancia para el país, sobre todo a nivel de administración pública. El tema de la seguridad de la información es vital, ¿no? Hoy en día que las tecnologías emergentes nos hablan de los riesgos de la inteligencia artificial, de la neurotecnología, la posibilidad de
desvincular el cerebro del resto del cuerpo y poder tener control de algunas cosas. Es de importancia. Cuando nos proponían esta ponencia, nos insistían mucho en el tema de la fibra óptica, pero yo de fastidioso insistía, bueno, si es su CERTE, si es el aniversario de una institución con una misión, con un objetivo muy específico con respecto a la seguridad de la información, mostremos desde CENDIT que hemos hecho nosotros en materia de fibra óptica que tributa hacia allí. Nos acompaña el presidente de la Fundación CENDIT, Dino Di Rosa, también acá. Y entonces ahora me toca hablar de la parte un poquito más complicada de explicar. A Luis le tocó la fácil, que es cómo funciona en teoría la fibra, de la forma más fácil que podamos explicarlo. Ahora me toca hablar, él habló de la atenuación y la dispersión, que no son problemas sencillos de resolver en campo. De hecho son los problemas que siempre tienen los ingenieros de telecomunicaciones que resolver durante la parte de diseño. Me toca hablar de la parte no lineal, y es allí cuando entra, por eso el tema de la seguridad de la información con la fibra óptica. Hicimos una corrección porque el término correcto para quienes manejan ustedes, encriptar, no necesariamente esto cumple con los parámetros de encriptar, pero sí de codificar, sí de dar seguridad a la información, utilizando las características no lineales, sin dejar de perder de vista las lineales de la fibra óptica. Dentro de esas características tenemos efectos de difusión, en que consiste en este caso la retrodifusión. Esa luz que les comentaba Luis, que no vemos, que nos filtra nuestras principales antenas, haciendo la equivalencia con telecomunicaciones, que son los ojos y los oídos, van filtradas por algo que no podemos ver. Entonces ese rayo de luz que va viajando, además de producir atenuación y dispersión, si nosotros no controlamos el material, se puede producir esta retrodifusión de Brillouin, que es un fenómeno que estudió hace muchos años un investigador francés, y descubrió que para ciertas frecuencias de vibración de la fibra ocurría una difusión hacia atrás, principalmente debido a los valores de frecuencia de esa luz y a la potencia. Entonces, ese no es un problema para los ingenieros de telecomunicaciones, porque la fibra va hecha para superar esos problemas. Piensa que allí en el segundo párrafo hablamos de que la fibra óptica, usted no le puede hacer lo mismo que al cable de cobre que mencionaba Luis, ponerle toda la potencia que usted quiera, 10 kilovatios, 1000 vatios, no. Tiene potencias muy pequeñas, fíjense que están por el orden de los milivatios. Y la portadora, que es como denominamos a la separación de porciones de información que viajan por un medio, tampoco pueden tener un ancho de banda cualquiera. No puede estar por debajo de 12 GHz, sino vamos a tener esta señal que se propaga en dirección contraria, y eso significa pérdida de energía. O sea, una razón más a las atenuaciones que comentaba Luis. Siguiente diapositiva. Luego tenemos otro fenómeno también de retrodifusión conocido como Raman. Raman en fibra óptica es un tipo de amplificador. ¿Por qué es un tipo de amplificador? Porque también alguien descubrió hace muchos años que hay una frecuencia de vibración molecular del vidrio, de ese vidrio que les comentaba Luis Santos, en las cuales hay una atenuación que no podemos controlar. Y si no la podemos controlar, no es de beneficio. Yo quiero un amplificador en el cual yo pueda saber qué ganancia tengo. Entonces, hay frecuencias a las cuales, Holandas, como las denominamos en fibra óptica, que no podemos transmitir. Y la razón de eso es que me van a producir este efecto indeseado. Si yo lo logro controlar, puedo construir un amplificador Raman, que es básicamente, hace rato les comentaba, el amplificador EFA. Los amplificadores que hoy en día se utilizan para fibra son un rollo de fibra, un carrete de fibra de 500 metros en kilómetros, que logran efectivamente amplificar sin necesidad de electricidad. Y eso es importante porque en el caso que él comentaba de cableado submarino, yo necesito electricidad para alimentar esos regeneradores que están bajo el agua. Entonces, por un lado transmito energía eléctrica para esos regeneradores, y por el otro lado transmito luz. Entonces, el hecho de que ya yo pueda evitarme, saltarme el uso de electricidad es un paso importante. Siguiente. El efecto Kerr es otro fenómeno también bastante complicado de la fibra óptica, y tiene que ver con la dispersión
que comentaba Luis. La dispersión es eso que ocurre cuando el tamaño del pulso no es el original, pasa en todos los medios de telecomunicaciones. Se va propagando, se va acumulando luego de ciertos kilómetros y va generando que el pulso dure ahora más. Adicionalmente, se ha descubierto que en la fibra existe un proceso de automodulación. ¿Por qué automodulación? Porque la amplitud de ese rayo de luz también afecta instantáneamente el valor de dispersión. Entonces son cosas, repito, que son difíciles de controlar. Y se ha demostrado que ocurren, repito, en determinadas frecuencias holandas o determinadas potencias. Entonces, a nivel de telecomunicaciones, los que fabrican los equipos emisores ópticos, los que fabrican la fibra, lo hacen de tal manera que nosotros no tengamos que lidiar con estos problemas. Siguiente diapositiva. ¿Por qué les comento eso? Porque a pesar de que son fenómenos tediosos que no van a ocurrir porque van controlados a nivel de fabricación, también pueden ser utilizados para la fabricación de los mismos dispositivos que utilizamos en las redes de telecomunicación. Uno de ellos son los moduladores. ¿Qué función tiene el modulador? En una red de fibra óptica. Convertir esa señal eléctrica, todo lo que producen nuestros sistemas, no vienen en interfaz óptica automáticamente, salvo por las imágenes, pero muchas veces esas imágenes pasan por una tarjeta de video que obviamente las convierte en eléctrico. Entonces nosotros necesitamos convertir esa señal eléctrica en óptica. Para eso utilizamos un modulador. Uno de esos moduladores es el interferómetro de Mach-Zehnder. El interferómetro de Mach-Zehnder fue algo que descubrieron hace más de un siglo cuando querían determinar si efectivamente la luz, los fotones que están detrás de la manifestación de todas nuestras ondas electromagnéticas que explicaba Luis en el espectro de telecomunicaciones, iba a una velocidad precisa o podías tener algo que fuese, algo que llamaban, repito, hace más casi 2 siglos, el éter, que justificaba por qué se propagaban las ondas, que ya está demostrado no existe. El interferómetro, que lo vemos en la figura a la derecha, me permitía medir esas diferencias. Si efectivamente, al hacer propagar esa luz por medios distintos, yo conseguía algo que viajase más rápido en un medio que otro. Y se descubre posteriormente que ese medio es el vacío, no es el éter, y es donde podemos alcanzar que las partículas, en este caso los fotones, alcancen la mayor velocidad que ha sido medida en nuestro sistema físico. Entonces el interferómetro funciona con 2 brazos. Un brazo por donde esa luz no sufre ninguna afectación y en el brazo superior sufre una afectación que yo puedo controlar. Esa afectación puede ser un retardo de 90 grados, 180 grados, que significa que si yo tengo un pulso en este sentido, al variar los 180 grados prácticamente se va a contrarrestar. Y eso tiene un efecto importante en la modulación, porque si yo tengo bit, si yo tengo 1 y 0, yo puedo convertir esos 1 y 0 a nivel de fibra óptica en encendido y apagado. Lo puedo hacer perfectamente con ese modulador. El modulador, como viene fabricado con fibra óptica, tiene también un comportamiento no lineal. Adelante. Esto que vemos en esa diapositiva, no puse allí la fuente, mala mía, es de una de las primeras tesis doctorales a principios de este siglo, donde se puso en evidencia que podíamos transmitir por fibra óptica comunicaciones seguras haciendo uso del cable. Fíjense que del lado izquierdo vemos una persona que está hablando, vemos algo que parece una estrella de 6, 8 puntas, muy nítida, pasa por mi sistema caótico, no se entiende lo que pasa en el medio, se ve como si fuese ruido, como si fuese algo que no puedo entender, y del otro lado tratamos de reproducir, salvo esos problemas de atenuación y dispersión que comentaba Luis, podemos reproducir casi la señal original. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra que en la fibra óptica yo pueda utilizar un sistema caótico, un sistema generador de caos controlado, entre comillas, para codificar, para hacer poco legible esa información en el medio y que cualquiera que intente interceptar esa información no lo pueda hacer? Sin embargo, yo les debo decir con toda sinceridad, dentro de las ventajas que comentaba Luis, es el hecho de que la fibra óptica es segura. Que usted corte la fibra óptica como lo hacía con el cobre, como lo hace con el cobre, o con las señales inalámbricas con la misma facilidad, requiere
todo lo que no les comentó Luis, saber de manejo de fibra óptica, tener unos moduladores, unos equipos que estén sintonizados a lambda. Y mientras eso ocurre, que puede ocurrir mucho más fácil en otros medios que en fibra, ya le hicieron una reflectometría con el equipo que les comentaba Luis y ya fácilmente lo pueden resolver. Pero en algún momento puede darse que ya la tecnología avance y yo pueda intersectar esa fibra óptica de una forma más sencilla y voy a necesitar de este tipo de sistemas. Siguiente diapositiva. Los sistemas caóticos, como usted ha indicado, se caracterizan por una dinámica donde las trayectorias inicialmente cercanas, supongamos cuando veíamos cursos de ecuaciones diferenciales, que dibujábamos nuestras curvas sencillitas, una parábola o una hipérbola, cosas que de alguna manera eran complejas cuando las estudiábamos, pero tenían sus parámetros muy bien definidos. En el caso de los sistemas caóticos, un simple cambio en las condiciones iniciales, recordemos de nuevo las ecuaciones diferenciales, hacen que esas señales puedan diverger en el tiempo exponencialmente. Y fíjense, se reproducen señales como las que vemos allí, interesantes, sobre todo el atractor de Lorentz, que pareciera las alas de una mariposa. Cada una de esas trayectorias no se solapa con otra. A nivel gráfico, eso lo podemos ver, siguiente diapositiva, con un diagrama de fase. Un diagrama de fase lo podemos ver en el osciloscopio, el modo XY, algunos de los compañeros acá saben de qué les estoy hablando. En el modo de XY veíamos en laboratorio las figuras de Lisa-Yu. Las figuras de Lisa-Yu me permitían ver la diferencia de fase entre dos señales. Entonces, en un diagrama de fase yo puedo ver la divergencia de todas esas soluciones a partir de unas ecuaciones diferenciales muy conocidas. Siguiente diapositiva. Y esas ecuaciones diferenciales, si también hacemos memoria, cuando estudiábamos sistemas, se pueden representar o se pueden resolver a través de sistemas electrónicos. De hecho, antes de desarrollar los sistemas caóticos en fibra óptica, se demostró un investigador de apellido Cuomo en los años 90 que él podía enviar información segura utilizando cualquiera de estas ecuaciones de atractores caóticos como medio de diferenciación del mensaje y que se podía sincronizar entre el transmisor y el receptor sin mayor inconveniente. Entonces, desde el punto de vista electrónico es posible, pero también desde el punto de vista óptico yo lo puedo hacer. Una de las características de estos sistemas caóticos es que no son sistemas lineales, es decir, dado un X, yo no puedo determinar un Y y viceversa, como se ocurre en los sistemas lineales. En el caso óptico voy a utilizar las no linealidades de la fibra óptica para obtener ese comportamiento. Vamos a regresarnos a la diapositiva anterior, Fíjense, y una de las cosas que nos va a caracterizar de que el sistema sea caótico es que al menos tenga un exponente de Lyapunov. Un exponente de Lyapunov es algo que se conoce en la dinámica no lineal de los sistemas caóticos para ver el grado de complejidad. Y también me mide la cantidad de variables que yo puedo de alguna manera controlar. Avancemos. Si tengo un exponente de Lyapunov, mi sistema es simplemente caótico. Puede ser de 2 dimensiones o 3 dimensiones, como lo que estamos viendo ya. Si mi sistema tiene más de un exponente de Lyapunov, ya es hipercaótico. Y es el tipo de sistema que nos conseguimos en las no linealidades de la fibra óptica. Siguiente diapositiva. Bueno, esto resume lo que les había dicho. El desarrollo de los sistemas ópticos caóticos data de principios de este siglo y prácticamente lo que se hizo fue ver cómo reproducir lo mismo que habíamos sincronizado en electrónico, pero utilizando sistemas ópticos. Adelante. En el año 2000, desde el año 2012-2014, en apoyo con el IBIT, porque en el CENDI no nos entendíamos mucho de esto de los sistemas caóticos, un tema nuevo para nosotros, apoyamos en la construcción de estos atractores. Repito, si veíamos la diapositiva anterior, resolvíamos las 3 ecuaciones diferenciales utilizando condensadores, bobinas y resistencia, cosa trivial en el mundo de la electrónica, y obteníamos soluciones como esta. Poníamos en el osciloscopio el modo XY y obteníamos la divergencia de todas esas soluciones, simplemente variando la amplitud, las condiciones iniciales de esas ecuaciones que en el caso nuestro afectaban el
el comportamiento de esas señales de salida. Entonces, esa cajita que vemos allí, que fue un prototipo que construimos en Encendí, va a ser mi caja de seguridad, va a ser mi sistema caótico que combinado con esa señal óptica me va a brindar seguridad de la información en un enlace de fibra óptica. ¿Por qué electrónico si usted está diciendo que estamos trabajando con fibra? Recuérdense que les hablé del modulador. ¿Qué hace el modulador? Convertir mis señales eléctricas que me producen mis servidores, mis routers, mis switches en óptico. Entonces, mi señal va a ir asegurada, mi señal de información va a ir sumada con esa señal caótica y luego modulada con la fibra óptica. Siguiente diapositiva. Este es más o menos el esquema de cómo funciona. Tengo mi emisor, en el caso del emisor tengo un láser semiconductor puro que va a ir modulado con la señal de información que viene en electrónico y además le voy a sumar un generador caótico que hemos hecho en laboratorio. Una vez que he modulado eso, bueno, el resto de los elementos que acompañan a la fibra óptica hasta el otro extremo, donde tengo que demodular la señal y lo más importante en estos sistemas, sincronizar. ¿Cómo se sincronizan estos sistemas? ¿Cómo se sincronizan todos los sistemas de telecomunicaciones del lado receptor? Yo tengo que tener un generador caótico del lado contrario que tenga las mismas condiciones iniciales que el equivalente, por eso algunos investigadores lo llamaban encriptar. Sería el equivalente a tener la llave pública o privada de mi sistema de criptografía. En este caso no son llaves, son simplemente las condiciones que las debe conocer tanto el que está en el transmisor como el que está en el receptor. Una vez que yo logro sincronizar, voy a tener mi mensaje original, afectado obviamente por atenuación y dispersión, que son los principales problemas de transmisión en la fibra. Siguiente diapositiva. Bueno, allí vemos el montaje del lado del transmisor. Tenemos nuestro diodo láser, tenemos nuestro modulador de Mach Zehnder y adicionalmente dentro de nuestro generador caótico, que es electrónico, repito, hemos incorporado un amplificador. ¿Por qué? Porque no es el único elemento que puede generar mayor grado de complejidad, mayor grado de seguridad dentro del sistema. Se ha demostrado, ese fue el aporte que se hizo con el grupo de investigadores del INE, que si yo colocaba adicionalmente un amplificador que sabemos que no tiene una respuesta lineal, salvo en la parte donde tengo ganancia controlada, podemos incrementar el nivel de complejidad. ¿Y qué relevancia tiene aumentar el nivel de complejidad? Algo que ya se ve en las gráficas, que es bastante complejo. Bueno, el mismo tema cuando ustedes hablan de codificación AES de 256 o de 512. Al aumentarle la complejidad, hace mucho más difícil que del lado del receptor yo pueda decodificar esa información. Entonces tenemos un dispositivo que genera caos para darme mayor seguridad de la información, un dispositivo que incrementa la no linealidad, que en este caso es un amplificador electrónico modulado sobre una fibra óptica. De este lado de la pantalla, cómo se sincroniza, eso que vemos en la parte de arriba es el sistema de transmisión, lo que vemos en la parte de abajo es el sistema de recepción separado por una fibra óptica. Se ha demostrado, no solamente lo demostramos nosotros, que esto funciona para redes tanto de corta distancia como de gran distancia. Y en la parte de abajo vemos cómo incrementando la no linealidad de mi amplificador puedo incrementar el número de dimensiones. Una de las cosas que tienen los sistemas caóticos es que pueden llegar a dimensiones, grados de libertad superior a lo que estamos acostumbrados, 3, 4 variables, podemos llegar hasta 90 variables. Estudiar eso no es nada sencillo, pero requiere de conocimientos que algunos de ustedes seguramente conocen si vienen de la parte de electrónica, informática o telecomunicaciones, que son las transformadas de Fourier. Con las transformadas de Fourier yo puedo ver primero que estas señales no son lineales, posiblemente están oscilando en un rango de frecuencia. Yo las puedo representar en el espectro y ver efectivamente la cantidad de dimensiones, el grado de complejidad que están sometidas utilizando cálculo numérico, utilizando algunas reglas matemáticas que me permitan ver y entender el grado de complejidad y el grado de seguridad que tiene el sistema. Y es lo que vamos a ver en la última diapositiva. Los resultados, de repente muy abstracto verlo allí, pero recordemos lo que les decía el espectro. El espectro usualmente asociado
a una portadora, una señal de información, es algo así como una señal, como una forma gaussiana que recordamos de la literatura, un pico en el espectro, en el analizador de espectro. Entonces, en el caso de sistemas que están sincronizados a una misma frecuencia, pero en el caso de sistemas que son caóticos, tenemos muchos espurios, muchas armónicas que acompañan a eso. A medida que voy aumentando el grado de complejidad del sistema, me van apareciendo, vemos en la primera, del lado izquierdo, pocos niveles, no se ve por la resolución, pocos grados de libertad. A medida que yo voy poniendo ese amplificador a trabajar en una zona mucho menos lineal, van apareciendo 50 grados de libertad, 60 grados de libertad, 90 grados de libertad. Trabajar con tantos grados de libertad, con el cálculo o con la matemática que nosotros utilizamos, no es nada sencillo, no podemos sacar esas cuentas. Entonces utilizamos, repito, herramientas del cálculo numérico que nos permiten ver eso con mayor facilidad. Bien, básicamente es eso. Esos sistemas hoy en día se utilizan sobre todo a nivel de redes de transporte, se pueden utilizar a nivel de redes de transporte para garantizar seguridad. Mientras que ustedes vean en una diapositiva un dispositivo bastante grueso, obviamente era un prototipo, hoy en día eso va encapsulado en un dispositivo del tamaño que les estoy indicando acá con los dedos. Eso va todo encapsulado, el generador caótico vaya inserto dentro de toda la electrónica, de todos los semiconductores, se inserta con el modulador y con el láser y podemos garantizar seguridad de extremo a extremo. Gracias, eso todo por hoy.